parece, como les había comentado anoche, nos falta ver todavía un apartado de lo que es la recursividad y lo vamos a tocar hoy día. Y es una de los temas más interesantes dentro de lo que es recursividad. Entonces, cuando habíamos visto búsquedas, ordenamientos, se había dicho que cuando resolvemos un problema, también vendría a ser un problema de búsqueda, ¿cierto? Estamos buscando una solución o estamos buscando un escenario final, ¿correcto? A partir de una situación inicial. Entonces, básicamente, cuando hacemos un procedimiento para resolver algo, estamos siempre haciendo de manera indirecta una búsqueda. En este sentido, los problemas que nosotros resolvemos pueden catalogarse de distintas maneras y una de ellas, probablemente la más básica, se denomina búsqueda exhaustiva. ¿Cuándo se dice que tú haces una búsqueda exhaustiva? Cuando para resolver un problema analizas y probablemente exploras todas las posibles alternativas para encontrar un problema. A ver, dentro de lo que es recursividad, esta clase de búsquedas te pueden generar, aunque tú no te des cuenta, y es muy fácil a veces no darse cuenta, te puede generar un problema de enciclamiento, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día es una técnica que me permite controlar esta clase de situaciones. Entonces, el backtracking, de acuerdo a Knuth, viene a ser una técnica de refinamiento de los procesos que son de fuerza bruta o son búsqueda exhaustiva. A ver, les voy a dar un ejemplo de un proceso que es fuerza bruta o búsqueda exhaustiva y vendría a ser el ordenamiento de la burbuja. Esa estrategia que se ha utilizado se conoce como fuerza bruta. ¿Por qué razón? Porque para poner un elemento en su lugar, tenemos que compararlo con todos, ¿no es cierto? Entonces haces una búsqueda exhaustiva del elemento menor sobre todo el espacio de ordenamiento. Y eso hace que el procedimiento, si bien es cierto, es seguro, lo más probable es que te va a encontrar una solución correcta, pero también suelen ser procesos que son lentos, ¿ya? Hacen muchas cosas para poder resolver el problema. Cuando tú utilizas recursividad, hay una premisa muy interesante que se maneja cuando se diseña una solución recursiva. Y es que cuando tú tienes una división o has identificado un problema del mismo tipo, pero de menor envergadura respecto a la complejidad, tú asumes que ese problema ya se sabe resolver de manera correcta. A ver, ¿qué implica resolverse de manera correcta? Implícitamente una solución correcta que te dice, primero, que hace lo que tiene que hacer y segundo, termina algún momento ese proceso y te entrega una salida que tú has estado buscando en ese problema para ese escenario reducido, ¿ya? Esa suposición, fíjense, que se maneja en el diseño de procesos recursivos,
es muy importante a la hora de planear una solución más grande. En el mundo de la programación y los problemas que se nos presenta, pues hay muchos problemas en los cuales no necesariamente hay solo una posible solución. Pueden haber más de una solución, ¿ya? Esta es una situación interesante. Y hay otras situaciones en las cuales, por ejemplo, tú puedes ya asumir que un problema en su versión menos compleja ya está resuelto. Pero puede que esta solución parcial no te permita llegar a una solución más general correcta. Es decir, si tú integras o tú combinas, no vas a poder encontrar una solución correcta más grande. En este sentido, entonces, ¿qué se debería hacer? Esa solución parcial que tú has obtenido, deberías poderla desarmar y poder armar otra solución que también sea correcta parcial e intentar armar sobre esa nueva solución parcial una solución, la solución más compleja. Entonces, cuando tienes esa clase de problemas, tiene que haber una manera de controlar. Uno, ¿qué exploración ya has hecho y ya no deberías volver a hacer? Y dos, deberías dar la posibilidad de volver a encontrar una solución diferente a un problema. Ya les voy a ir mostrando algún tipo de problemas que presentan estas cualidades. ¿Ya? Como les comentaba, esta técnica del backtracking está definida o conceptualizada de la siguiente manera. Ambos autores, como son Knuth y Skinner, refieren y coinciden en que el backtracking es una técnica que te permite de manera sistemática controlar la exploración ordenada de una solución, ¿de acuerdo? La exploración ordenada para buscar una solución en varias alternativas y obviamente para también entregar distintas soluciones correctas, ¿ya? Entonces, la idea del backtracking es que va a tratar de controlar de que tú, en este afán de explorar todas las alternativas para buscar un problema, no te encicles, es decir, no vayas al infinito, sino va a asegurar que tú termines, ¿de acuerdo? Que no vayas a explorar caminos explorados, por un lado, y por otro lado va a permitirte encontrar más de una solución distinta al mismo problema, ¿ya? Eso te permite hacer el backtracking. A ver, ¿cuándo hay que echarle mucho ojo, prestarle bastante atención cuando se aplica recursividad y esa famosa regla del diseño que dice, si nosotros tenemos un problema correctamente resuelto para una situación menos complicada, entonces armar sobre esa solución una solución más compleja debería poderse, ¿ya? Repito, cuando se supone que tenemos un subproblema resuelto, los implícitos que tiene esa suposición son varios. Uno, que resuelve, que hace lo que tiene que hacer, que es correcto. Y dos, que si yo le pido al problema ir a resolver para una instancia reducida del problema, esa solución, para que sea una solución, algún día tiene que entregarme una salida, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que terminar. A ver, hay problemas en los cuales... Disculpa, chicos.
A ver, hay problemas en los cuales no necesariamente tienes una alternativa de solución. Puedes tener más de una alternativa de solución. Entonces, para poder encontrar alguna, y tú no sabes por dónde ir para encontrar la solución, no te va a quedar otra que explorar, ¿de acuerdo? Hay más de una vía para poder encontrar la solución. No te queda otra. Si no sabes a priori por dónde buscarla, empezar a buscar en todas las posibles alternativas. ¿Ya? Eso es. Y luego, cuando tú tienes, por ejemplo, problemas que te pueden presentar más de una solución, a veces tienes que estar consciente que algunas soluciones no permiten, digamos, montar sobre estas soluciones alguna otra cosa más para resolver un problema mayor. Eso hay que estar bastante conscientes. Vamos a ver, como les comentaba, algunos problemitas, ¿ya? Cuando nosotros tenemos entonces varias alternativas para encontrar una solución, una manera de controlar que tú no vas a volver a utilizar la alternativa es aplicar una forma sistemática de analizar las alternativas, ¿ya? Cuando tú tienes que hacer, por ejemplo, una búsqueda así exhaustiva porque no sabes exactamente por qué camino emprender para buscar la solución, entonces lo que tú tienes que hacer es ir hallando las condiciones que se van a cumplir en cada camino que vas a emprender. ¿De acuerdo? Y por supuesto, en cada camino que vas a emprender, tú deberías tener algunas condiciones que me permitan controlar que esos caminos que tú vas a emprender en búsqueda de la solución no los hayas caminado ya antes. ¿Para qué? Para que no te encicles, ¿no? Y cuando tú tienes varias soluciones a un problema, deberías tener la capacidad de encontrar una solución, desarmarla y encontrar otra solución, desarmarla y encontrar otra solución, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que desarmas una solución correcta y entregas otra solución, esta debería ser una nueva solución, no debería ser la misma que la anterior. Entonces hay que tratar de controlar eso. ¿De acuerdo? Ok. A ver, ejemplos clásicos de este tipo de problemas vienen a ser, por ejemplo, los sudokus. Los sudokus son juegos matemáticos que están dentro del área de los rompecabezas, supuestamente, cuya misión es ubicar números del 1 al 9 en cada una de las posiciones. Es un problema y es un reto matemático muy interesante que se puede programar, les cuento. Y lo que se hace, siempre es posible encontrar una solución. El punto es cuánto tiempo te va a tomar, ¿ya? Resolver un sudoku sin ninguna estrategia en la manga, digamos, que sea por observación, es posible hacer. Entonces, se puede aplicar, por ejemplo, una búsqueda exhaustiva de los números que pueden entrar en cada fila. Por ejemplo, una forma de resolver sería, si no tienes la menor idea, tú dices, en esta fila deberíamos rellenar la fila con números del 1 al 9. ¿Ya? Pero no deberían repetirse, dice, ¿no ve? Deberían aparecer una sola vez. Pero si yo relleno por ejemplo, ¿con qué número ya no puedo rellenar? A ver, intento ponerle el 1. ¿Se puede? No me dice. ¿Por qué? Porque el 1 ya está en la fila. Entonces, ¿con quién voy a intentar llenar? Con el 2. ¿Correcto? ¿Se puede? No me dice. ¿Por qué? Porque ya está en la fila. Fíjense qué estoy haciendo. Estoy analizando todas mis alternativas de resolver, posicionar un valor en esta celda. Entonces, el siguiente que nosotros intentamos es el 3.
Y preguntamos, ¿se puede? Sí, porque aquí no hay 3 y aquí tampoco hay 3 y aquí tampoco hay 3. Entonces, para todos los efectos, fíjense, la ubicación de este número 3 en esta celda es una solución correcta, ¿cierto? Es una solución correcta parcial. Pero ahora, sobre la suposición de que esto ya sabemos ubicar, deberíamos poder ubicar los restantes números en lo que resta del sudoku. Entonces, el siguiente que vendría a ser, ¿no es cierto? Ya tenemos, si podemos ubicar un número, entonces debería poder ubicar dos números, ¿correcto? Entonces, nuevamente aquí intentamos. ¿Qué intentamos poner? 1. ¿Se puede? No. ¿Por qué? Porque el 1 ya existe. Vamos a intentar poner el 2. ¿Se puede? No, me dice, porque el 2 sí existe en la fila. ¿Cierto? Entonces, fíjense qué estoy haciendo. Estoy aplicando sistemáticamente el procedimiento. Vamos a intentar aplicar 3. ¿Se puede? No, me dice. ¿Correcto? Entonces, ¿quién vamos a intentar aplicar? Vamos a intentar aplicar el 4. ¿Se puede? Sí. Fíjense que yo ya he resuelto la ubicación de dos números y está correcta. Y bajo la suposición de que yo sé hacer estos dos números, debería poder escalar esta solución para ubicar el tercer número acá en la fila, ¿no? Pero más estos dos, ya estaría ubicando 4, el quinto número. Entonces se hace el mismo procedimiento, ¿correcto? A eso se llama búsqueda exhaustiva. Fíjense, voy a intentar poner el 1. ¿Se puede? No, porque este me impide. Entonces lo quito. ¿Ya? Voy a intentar poner el 2. ¿Se puede? No, porque este me impide. Entonces lo quito. ¿Correcto? Voy a intentar poner el 3. ¿Se puede? No, por este. Voy a intentar poner el 4. No se puede, por este. Voy a intentar poner el 5. Me fijo y dice sí, 5 puede ser. ¿Sí? Puesto. ¿Qué me toca ahora poner? Me tocaría poner, dice, el sexto número. Y ahí lo estoy haciendo de manera ordenada, fíjense. 1 puedo poner aquí, no. 2 puedo poner, no. 3, no. 4, no. 5, no. 6 puedo poner aquí, no. ¿De acuerdo? 7 puedo poner aquí, sí dice. Entonces, fíjense, yo ya he puesto 1, 2, 3, 6 números en la fila de manera exitosa. Entonces, nos vamos a la siguiente, ¿no es cierto? Seguimos llenando. Y le digo, 1 puedo poner aquí, no. 2 puedo poner aquí, no. 3, no. 4, no. 5, no. 6, no, porque está aquí. ¿Cierto? 7, no, porque ya está aquí. 8 puedo poner, sí dice. 8 puedo poner, ¿no? Y continuamos. Me dice, esta celda, fíjense cuántas celdas yo llevo ubicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bajo la suposición de que yo sé ubicar 7 celdas, debería poder ubicar 9, ¿correcto? Estamos haciendo fila por fila, controlando columnas. Entonces le digo, ¿puedo el 1 aquí? No. 2 aquí no. 3 aquí no. 4 aquí no. 5 aquí no. 6 no. 7 aquí no. 8 aquí no. Entonces el 9 puedo poner aquí, sí dice. Entonces ponemos el 9 y ya estamos. Fíjense, estamos haciendo búsqueda exhaustiva de la solución. Entonces venimos aquí. ¿Qué ya hemos resuelto? Fíjense, esta fila ya tiene 8 números ubicados de manera correcta. ¿De acuerdo? Esos 8 ya están ubicados de manera correcta. Entonces, ¿yo podría poner un hito, aumentar un número más a la fila? Sí, se supone que sí, ¿no ves? Si es que esto es correcto, ponerle un elemento más a la fila no debería ser difícil. Entonces, me falta poner este. Le digo, ¿puedo 1? No. 2, no. 3, no. 4, no. 5, no. 6 puedo poner, no me dice. 7 puedo poner, no. 8 puedo poner, no. 9 puedo poner, no. Y fíjense, oh Dios, este no he podido ubicar. A pesar de que nosotros habíamos resuelto de manera correcta este problema,
yo sobre esa solución no he podido escalar y poner este número. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decir, ok, entrégame una nueva solución correcta de ubicar estos 8 números. Entonces, ¿dónde voy a retroceder? Voy a retroceder al último que nosotros hemos intentado poner. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Vamos a retroceder ahí. Y a ver, fíjense, si nosotros retrocedemos aquí, nosotros para resolver este problema ya habíamos agotado del 1 al 9, ¿no ve? Y ninguno podíamos poner y por eso pusimos el 9. Entonces consiste que esta solución también ya no se puede hacer más. Entonces aquí ya no hay más alternativas y dices, uy, este si no era una solución interesante y ya no hay más alternativas porque si aquí está el 9, quiere decir que ya intentamos poner el 1, el 2, el 3, el 4 y así toditos. Entonces no hay más alternativas, te dice, entonces deshace, esta solución correcta que teníamos no está bien y retrocede aquí. Y le dice, intenta poner otro número aquí. Entonces el otro número que voy a intentar poner aquí es, ¿quién? Hasta el 8 y intento, ¿no es cierto? Porque hemos hecho una búsqueda exhaustiva, sistemática. Entonces si aquí está el 8, el único dígito que le toca intentar en esta celda bajo esta configuración de ubicación sería el 9. Entonces preguntamos, ¿9 puedo poner aquí? Sí dice. Entonces fíjense, este está entregando una nueva solución. Y sobre esto vamos a intentar llenar esta celda. Esta es una forma, digamos, de resolver el sudoku. Pero fíjense cuánto tiempo les tomaría resolver este sudoku, bastante. ¿Ya? Y estamos bien lejos, porque esta es la solución correcta. Fíjense qué número ha ubicado en la primera celda, en la solución correcta, 6. Eso quiere decir que nosotros tenemos que deshacer esta solución, fíjense, de haber llenado una celda, tenemos que deshacerle para que ocupe el 4, para que ocupe el 5 y luego recién el 6, ¿ya? Para intentar montar. ¿De acuerdo? A eso se llama búsqueda exhaustiva. Repito, quiere decir que hay más de una alternativa para poder resolver qué número le corresponde a esta posición. ¿Cuántas alternativas hay, jóvenes? ¿Cuántas alternativas tenemos para ubicar una celda? Ninguno. ¿Cuántas alternativas distintas tenemos para ubicar una celda? Para rellenar una celdita del sudoku. 9, ¿de acuerdo? 9, ¿sí? ¿Y cómo hemos hecho los intentos de ubicar de manera sistemática? ¿No ve? Aunque da flojera, pero esa es una manera ordenada de ubicar. ¿De dónde hemos empezado? Hemos intentado poner el 1, ¿cierto? El 1. Si no se puede, entonces hemos intentado con el 2. Si no se puede, hemos ido al 3 y así sucesivamente. En el peor de los casos, ¿hasta dónde decimos? Hasta el 9. Fíjense, si yo intento poner el 9 y no se puede, quiere decir que la solución previa no, si bien es correcta, esta solución correcta no me permite escalar a una solución correcta de mayor complejidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedirle deshacer, ¿ya? Pero siempre, fíjense, la forma de ir
intentando qué número poner ha sido sistemática. Entonces, si aquí yo le he puesto el 3, ya no voy a volver a intentar poner el 1, el 2, el 3. ¿Con quién directamente intentaría ponerle? El 4, ¿correcto? Porque el 1 y el 2 no estarían, a menos que deshaga esto, pero como estos dos son fijos, entonces hasta aquí nomás se puede deshacer. Bien, este problema del sudoku, por eso es interesante, les cuento, por eso tiene su complejidad, porque si nosotros quisiéramos resolver así por búsqueda exhaustiva, ¿no es cierto? Y eso no me puede fallar, lo que hemos hecho ahorita no me puede fallar, ¿no? Tengo que ir retrocediendo así. Pero resolver de ese modo tomaría mucho tiempo, es bastante costoso, ¿de acuerdo? Eso es cuando tienes más de una alternativa. Otro ejemplo clásico dentro de lo que es recursividad y backtracking viene a ser este problema que se denomina de las 8 reinas, que te dice, dado un tablero normal de ajedrez, nosotros queremos ubicar 8 reinas en el tablero sin que se ataquen. Esta, por ejemplo, es una configuración correcta. Se sabe que en este problema, encontrar esta configuración ya es complicada, les cuento, pero se sabe que en el tablero o en el problema que nosotros tenemos, se tiene más de una alternativa de solución, ¿ya? Entonces es completamente correcto decir que tenemos más de una forma de resolver el problema. Este es solamente uno. ¿Cómo se va haciendo este problema? Se puede ir utilizando recursividad, ¿no es cierto? Se puede asumir que tú ya tienes resuelto, por ejemplo, podríamos decir, bajo la suposición de que nosotros sí hemos ubicado 7 reinas en el tablero, eso está correctamente ubicado, entonces poner la 8ª reina es fácil, ¿cierto? Montar una nueva reina, añadirle esa nueva reina, ya me daría una solución correcta. Pero eso no necesariamente es verdad, porque esta solución de aquí es una de varias soluciones. ¿Correcto? ¿Cuáles? No sabemos. La pregunta es, ¿cuál? Si nosotros supiéramos cuál de las varias soluciones de ubicar estas 7 reinas me permite ubicar la 8ª, bueno, el problema sería sumamente mucho más sencillo. Pero como no sabemos cuál de estas soluciones es la que me permite montar la 8ª reina, entonces no me queda otra que ir a hacer búsqueda exhaustiva. Entonces, después de haber analizado el sudoku, es completamente válido decir que una primera opción de ubicación de esta reina sería en esta celda, ¿no ve? La primera vez donde voy a intentar ubicar la reina, la primera reina, ahí. Si esa ubicación no me permite escalar hacia arriba, entonces recién voy a intentar, quito de aquí la reina y lo ubico aquí, ¿cierto? Y luego sobre esa configuración voy a tratar de armar el resto. Si no se puede con esa, entonces tratamos aquí. Fíjense, esta reina la he ido ubicando sistemáticamente. Si es que esta no me permitiría, entonces, ¿dónde puedo ubicar la reina? Aquí. ¿Ya? Y luego recién armar estas otras. Entonces, la estrategia sería armar uno por uno. ¿Ya? A ver, otro problemita que es bien interesante dentro de lo que es estos problemas de búsqueda exhaustiva, vienen a hacer esto, ¿no? Los 3 misioneros y los 3 caníbales. Hay mucha gente que todavía aún no la puede resolver y no entiende, digamos, cómo es que este problema se resuelve, o mucha gente aún dice que este problema no se puede, o sea, no tiene solución. Y en realidad sí es posible resolver, y resulta que la forma de resolver inclusive es bastante sistemática, ¿no? Lo único que hay que hacer es controlar, bueno, lo único, entre muchas cosas, es controlar las condiciones del problema siempre, en cada vez que se hace. Entonces, una forma probablemente de resolver este problema es agarrar, ¿no es cierto? E intentar, pues, mover.
Por ejemplo, sabemos qué condiciones hay, sabemos que aquí pueden ir solamente 2 personas, sabemos que la única manera de que este bote se mueva es remando de un lado a otro, ¿no? Sabemos que jamás pueden quedar más caníbales que misioneros en cualquier lado. Entonces, ¿cuántas alternativas de cambiar la situación tenemos? Varias, ¿no es cierto? Esta es una situación que queremos cambiar. Entonces, podríamos mover, por ejemplo, para cambiar esta situación y reducirla, porque se entiende que si yo mantengo a los 6 personajes a este lado sin hacer cambios, es imposible que yo pueda resolver el problema. Entonces, tengo que cambiar esta situación. Entonces, a ver, veamos. Yo puedo agarrar este misionero y moverlo al otro lado. Esa es una opción. ¿Correcto? Yo puedo agarrar solamente un caníbal. Fíjense. Esa es mi otra opción, ¿no ve? Y moverlo a este lado. Van 2 opciones. Esto es mover un misionero. Esto es mover un caníbal nomás. ¿Ya? Luego, ¿qué puedo agarrar? Puedo agarrar un misionero, un caníbal. ¿De acuerdo? Así. Y moverlos al otro lado. ¿Ya? Esto sería un misionero y un caníbal. Sí, eso me va a cambiar la situación aquí. Puedo agarrar 2 misioneros, fíjense, y moverlos de aquí para allá. Entonces puedo mover esos 2 misioneros. O puedo agarrar 2 caníbales, ¿correcto? Y moverlos de acá para allá. ¿De acuerdo? Creo que he hecho todas las combinaciones, porque no pueden ir 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas posibilidades de movimiento tengo para poder cambiar esta situación a una nueva situación? Se supondría que si nosotros movemos gente de un lado del río a otro lado del río, estamos en búsqueda de la solución y esa nueva situación va a ser menos complicada que esta. Esa es la suposición, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿cuántas alternativas de movimiento tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Y hemos hecho los movimientos solamente considerando la capacidad de esta barquita, ¿cierto? Puede mover 1 o 2 personas. Ahora, lo siguiente que se tiene que hacer es verificar si todos estos movimientos son posibles en esta situación particular, haciendo que las reglas y las condiciones del problema se cumplan. Por ejemplo, yo no podría mover un misionero de aquí para aquí. ¿Por qué razón? Porque estaría incumpliendo la regla de que no pueden haber más caníbales que misioneros, ¿cierto? Entonces, un movimiento en este escenario especial no se puede aplicar, pero solamente en este escenario. Y el mover 2 misioneros tampoco se puede aplicar en este escenario, porque si es que lo aplicamos, estarían quedando más caníbales que misioneros. Los otros puedo aplicar, ¿no es cierto? Entonces, vamos. Si nosotros, por ejemplo, movemos un caníbal, nos traemos aquí un caníbal, la balsita va a estar aquí, ¿correcto? Entonces, para cambiar la situación, tendría que traerme este caníbal aquí y mi balsita estaría aquí y volvería a mi situación inicial. Si yo no me doy cuenta de eso, fíjense, me puedo enciclar y puede que nunca encuentre una solución. Entonces, tengo que tener esa capacidad de darme cuenta que algunas alternativas ya las hemos explorado, ¿ya? Otros ejemplos para este tipo de problemas vienen a ser los famosos laberintos, que son los jueguitos, ¿no? Famoso juego, el Pac-Man, era de los más icónicos juegos dentro de lo que son estos laberintos y que son programables, ¿no? Que te permiten caminar por unas zonas. No deberías pisar algunas zonas. Deberías estar buscando probablemente algunos bonos, ¿ya? Y obviamente no puedes caminar, no puedes traspasar estas zonas, ¿no? Esto también es interesante. Si tú quieres hacer esto automáticamente, entonces nosotros como tenemos ojos podemos movernos, ¿ya?
pero la computadora no va a saber por dónde moverse, entonces tiene que encontrar una manera sistemática de hacerlo. El otro ejemplo probablemente más icónico dentro de lo que es este problema del backtracking viene a ser esto, ¿no? Los caminos en un laberinto. Por ejemplo, que el ratoncito puede encontrar quesito, ¿ya? Para eso entonces mi ratón tiene varias alternativas para caminar. Supongamos que acá hay un hueco blanco, entonces puede emprender por aquí o puede emprender por aquí. El ratón la búsqueda, ¿ya? Eso es lo que sucede. Y en cualquier instante de tiempo, por ejemplo, si el ratoncito se encontrara en cualquier instante o en un instante acá, fíjense, entonces el ratoncito, ¿cuántas alternativas para moverse tiene? Una, tiene dos y tiene tres. ¿Por cuál lado va a ir? Pues no se sabe. Entonces habría que intentar, ¿cierto? El ratoncito la única vez que dice que no puede llegar al queso es cuando agota todas sus posibilidades. Esto es un clásico ejemplo también de que el problema tiene más de una alternativa, más de un camino para buscar la solución y hay que aplicar de manera sistemática. Bueno, esta clase de problemas son sumamente interesantes dentro del área de la programación y que se resuelven de manera muy elegante y rápida con recursividad. ¿De acuerdo? Vamos a saltarnos esto y vamos a venir aquí, a ver, en este del ratón. Este laberinto de aquí, fíjense, lo he traducido a esto, ¿ya? Este es ese mi laberinto. ¿Cómo lo he traducido? En una grilla. Es una matriz en donde las líneas, fíjense, las líneas espesas están expresadas como unos y estas vías de caminata las he expresado como cero. Entonces, en estos problemas que nosotros tenemos, el primer trabajo que siempre hacemos cuando resolvemos problemas a través de programas en computadora, viene a ser representar, ¿no es cierto?, nuestro problema, nuestros datos y los escenarios y las situaciones en las que partimos. En este caso, mi laberinto, ¿cómo está representado? Está representado como una grilla, ¿no?, de ceros y unos, donde los unos representan obstáculos y los ceros representan vías libres. Mi trabajo es decidir de manera automática si es que este ratoncito puede llegar al queso, ¿no? Dado que mi ratón parte de aquí y mi queso está acá. Bien, a ver, para que este problema pueda ser resuelto de manera correcta, entonces el ratón tiene que moverse, ¿cierto? Si el ratón no se mueve en el laberinto, es muy difícil que se pueda resolver el problema. No es negociable entonces el hacer nada. El hacer nada no te va a llevar a resolver el problema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer algo para resolver el problema. Y en este caso de caminar en el laberinto, ese algo, fíjense, es un tanto complicado porque pueden haber varias alternativas para que el ratón se mueva de su lugar. Bajo ese concepto, si nosotros analizamos, es lo que les decía, ¿no? Si el ratoncito se encuentra en una celda cualquiera, el ratón tiene 4 posibilidades de buscar un camino, ¿no es cierto? Hacia arriba, hacia el costado, hacia abajo y hacia el otro costado. Dado que tenemos eso, es muy fácil, les cuento, plantear un diseño recursivo. Y el diseño recursivo sería así. Tú dices, bueno, si el ratón está en una celda caminable, bueno, nuestro problema se puede reducir a intentar buscar el queso por este camino, ¿no es cierto? Entonces le muevo a mi ratón aquí y mi ratón estaría en una nueva situación. Y esa situación, ¿qué sería? Sería equivalente a que el ratón busque el queso a partir de esta situación. Vamos a suponer que este problema ya está correctamente resuelto. Fíjense.
Y bajo esa suposición, este ratoncito puede tomar una decisión. Dice, a ver, vamos a intentar buscar el queso por acá. Si yo me muevo por aquí, entonces mi problema es equivalente. Consiste en buscar el queso a partir de esta posición. Entonces, algún día tarde o temprano, este problema que es de menor complejidad me va a responder, ¿cierto? Y me va a decir, ¿pude encontrar o no pude encontrar el queso? Pero fíjense, esta esperanza, esta suposición de que este problema termina es muy importante en recursividad. La suposición de que este es un problema que se sabe resolver o que ya se ha conquistado, muy importante. ¿Y cuándo se dice que este problema se ha conquistado? Cuando este problema te puede entregar, fíjense, te puede devolver, puede terminar y decirte el resultado de esta su búsqueda. ¿Ya? Eso significa que este problema esté correctamente resuelto. Pero en este caso, si ustedes observan, cuando el ratón se ubica en esta posición, que es la roja, esta nueva roja, entonces este ratoncito, si es que esta es una celda caminable, ¿cuántas opciones de buscar tiene? Igual que aquí, va a tener 4 opciones. Arriba, al costado, abajo, fíjense, y al otro costado. Pero si es que por alguna razón este ratón, vamos a suponer, ¿no ve que arriba no había, este costado no había, entonces va a volver aquí abajo. Fíjense, va a decir, entonces buscaremos el camino al queso por aquí abajo. Y el ratoncito, una vez que se encuentra aquí, sistemáticamente va a decir, pero iremos a buscar primero arriba, ¿cierto? Y nuevamente abajo, arriba. Eso hay que darse cuenta, ¿ya? Que este problema reducido, fíjense, a partir de esta solución, contempla esta posición como parte de la búsqueda de la solución de este problema. Entonces, si yo tengo a mi ratón en la posición XY y yo digo que esta posición es una posición menos complicada, ¿ya? Nosotros sabemos que x menos 1y es el arriba de xy. Pero si nos ponemos en esta posición, nosotros sabemos que xy es el abajo de x menos 1y. ¿Correcto? Entonces, si nosotros en esta le aplicamos arriba, al costado, abajo, fíjense, es muy posible que yo haya subido buscando solución. No encuentro y voy a bajar. Y voy a intentar de nuevo buscar solución aquí. Y la estrategia que es subir. No puedo, bajamos. Y la estrategia que es subir. No puedo, bajamos. Entonces tengo que tener alguna manera de darme cuenta que aquí que he generado un ciclo en el camino. ¿Ya? Y para eso me ayuda el backtracking. Entonces, una manera de hacer backtracking, la primera manera es la aplicación sistemática. ¿Ya? Es aplicar sistemáticamente mis estrategias de solución. Arriba, al costado, abajo y al costado. Entonces, si yo ya terminé de aplicar arriba, ya no voy a volver a aplicar arriba, ¿no ve? Porque no va a cambiar la historia. Entonces, ¿dónde tengo que irme? Al costado. Si yo ya terminé del costado bajo esa suposición, entonces ¿dónde voy a intentar? Abajo. Yo no debería volver a intentar aquí ni aquí. Ya eso se llama aplicación sistemática de buscar una solución. Recuerden el sudoku. ¿Cómo hacíamos siempre la aplicación? 1, ¿se puede? No. Entonces, ¿qué? Hacíamos 2, intentaríamos, no. Entonces, 3, así era sistemático. Cuando decíamos, ok, 3 no se puede, entonces, ¿qué intentamos? 4. Si me dice 4 se puede, en la siguiente celda hacíamos lo mismo, ¿no ve? Intentaremos poner el 1, no se puede. Intentaremos poner el 2, no se puede, sí. ¿Correcto? A eso se llama aplicación sistemática de una estrategia de utilizar las alternativas de solución. Segundo,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darnos cuenta de que esto no va a suceder, ¿de acuerdo? Tenemos que asegurar que la suposición de que este problema se sabe resolver de manera correcta está bien realizada. ¿Ya? Y en este caso es posible que nos enciclemos. ¿Ya? Entonces puede que suba, baje, porque para encontrar la solución desde esta posición tengo que venir, pero para encontrar la solución completa de esta posición tengo que bajar, ¿de acuerdo? Y ahí me estoy generando un enciclamiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que asegurarme? Que los caminos, ¿de acuerdo? Caminos ya visitados, caminos visitados, no se visiten de nuevo, ¿ya? No tienen que ser explorados de nuevo. Entonces aquí fíjense que yo ya intenté poner en esta celda el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces si me dicen, con el 4 te cuento que no sirve, aunque era una solución válida, pero me dicen te cuento que no sirve. Entonces no voy a volver a intentar 1, 2, 3, 4, porque el 4 de nuevo me dijera que es la solución. Entonces, ¿qué voy a intentar ponerle? El 5. ¿De acuerdo? Eso es. Y por otro lado, ¿qué tendría que tener? Esta capacidad, fíjense, van de la mano, ¿no es cierto? Aplicar sistemáticamente, asegurarme que no me enciclo. Y la otra es asegurarme que tengo nueva alternativa, ¿ya? Mi solución es nueva. Desarmo una solución y voy a conseguir una nueva solución del problema. ¿De acuerdo? Ese es el backtracking. Listo. Básicamente, a ver, si tenemos tiempo en el semestre, podemos estarle dedicando un poco de tiempo a esto. Voy a hablar con los docentes de los grupos paralelos para ver cómo vamos a emprender el avance de esta temática, ¿ya? Pero si ustedes observan, el backtracking es una técnica que va a ir a apoyar el diseño recursivo. La recursividad en esta ocasión del laberinto es una belleza. ¿Cómo podemos saber si el ratón llega al queso? Fácil. Asumimos que este problema se sabe resolver de manera correcta. Si por aquí no encuentra el queso, entonces ¿dónde intentamos? Por aquí. Si por aquí no encuentra el queso, entonces ¿por dónde intentamos? Por aquí. Si por aquí no encuentra el queso, entonces ¿por dónde intentamos? Por aquí. Y si te dice que por ahí no encuentra el queso, la única vez que este ratón categóricamente te dice no hay quesito, es cuando todas sus alternativas de búsqueda han sido agotadas. ¿Ya? Entonces hay más de un camino para intentar encontrar la solución. Entonces no te queda otra que hacer búsqueda exhaustiva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el ratón, repito, categóricamente te dice no hay, cuando todos los caminos han sido explorados y te dice, bueno, ya no se puede. ¿Correcto? Ok. Eso vendría a ser el backtracking en términos de concepto. Y lo que se hace entonces para operativizar esto, como ya les decía, 3 estrategias, ¿no? Una es aplicación sistemática de los caminos o de las alternativas que se tienen para resolver un problema. 2 es asegurarse que nunca en búsqueda de una solución vas a reemprender un mismo camino. Eso que te permite no enciclarte. Y 3, a pesar de tener, digamos, una solución correcta, deberías tener la capacidad de rearmar una nueva solución bajo los escenarios que se te piden. ¿Ya? Eso. Bien, otro tema que me gustaría abordar la clase de hoy es este que tiene que ver con un concepto bien importante dentro de lo que es la programación. Y vamos a trabajarla directa en la pizarra. Y dice lo siguiente, ¿ya? En términos de programación, y cuando nosotros hacemos soluciones
basadas en computadora, fíjense que solemos hacer cosas muy interesantes. ¿Y cómo es que logramos resolver problemas en computación? Es porque solemos observar una realidad, una descripción de problema, y lo primero que hacemos es representar ese problema, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ir anotando los conceptos que les estoy diciendo. ¿Tienes problemas a resolver? Y la intención, ¿qué cosa es? Es encontrar una solución informática, ¿de acuerdo? Solución automatizada o una solución que pueda ser entendida por computadora, le vamos a llamar una solución informática. ¿Bien? Eso es lo que me piden hacer. Ok. Para encontrar una solución informática a un problema, siempre te sugiere que esta solución informática, fíjense, el procedimiento, la solución informática va a ser un procedimiento asociado con algunas otras cosas dependiendo del estilo o el enfoque de programación que tú decidas utilizar. Pero algo que no podemos escapar, digamos, al hacer solución informática es de razonamiento de procedimientos sistemáticos, ¿sí? Lo que ayer me decía su compañero, no sabía que un método era un proceso. Pues sí, es un proceso sistemático, es un procedimiento sistemático, es un método sistemático para resolver algo. Entonces, ¿qué te piden que esa solución sea? Te piden que sea general. ¿Correcto? No es interesante plantear una solución para un caso específico. Debería funcionar bien, mínimamente para un conjunto interesante de casos. Entonces, por ejemplo, cuando te piden sumar dos números, por ejemplo, te dicen 3 y 5, tú no le vas a decir 8, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tú tiendes a hacer? Tiendes a hacer esta solución, que es general. Entonces, para plantear una solución general, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos abstracción de datos, ¿ya? Lo que tenemos acá con variables, a esto se llama una abstracción, una representación en formato general del dato. Correcto, eso es lo que hacemos. Entonces, fíjense, nosotros desde que hacemos el primer programa, probablemente la primera solución informática, siempre te andan motivando, indicando que la solución o el procedimiento que tú plantees para resolver este problema tiene que tener este corte general. ¿Qué es la abstracción entonces? Siempre andamos representando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir representando, fíjense, primeramente siempre que representamos datos. ¿Ya? Abstraemos datos. Entonces, en vez de estar hablando del 3, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de representaciones del dato que usualmente las manejamos en variables. ¿Ah? Esta es una manera. La otra manera, fíjense, yo ya probablemente no voy a utilizar este símbolo, aunque este ya es bastante general, pero luego nosotros, ¿qué vamos a utilizar? Nombre, ¿no es cierto? Entonces decimos, por ejemplo, calcular el área, le vamos a poner con un nombre de método, ¿ya? Entonces, el método, fíjense, para hacer algo, el procedimiento para hacer algo, también resulta ser una abstracción, ¿ya? Pero en este caso, el método, el proceso, viene a ser una abstracción de procedimiento. ¿Entienden esto? ¿Ya? Entonces, cuando yo le digo, por ejemplo, sumar, ya 3,5, y luego le digo sumar 4,7, y luego le digo sumar, ¿cierto? 10,300,
Fíjense qué estoy haciendo. Estoy utilizando la representación de un procedimiento. Ya no estoy realizando el procedimiento en sí, o sea, no estoy haciendo la suma, estoy utilizando una abstracción que me permita sumar. ¿Eso está entendido? Bien. Esto, fíjense, poderosísimo. Esta posibilidad que tienes es súper poderosa. Porque cuando tú abstraes un procedimiento, usualmente, que me resuelve una tarea específica, y a ese tú le pones un nombre, digamos. ¿Cómo lo vas a abstraer? A través de un nombre, de su conjunto de entradas y de sus salidas comprometidas. Así la vas a abstraer, ¿no es cierto? Esto tiene hartas ventajas porque yo puedo reusar, ¿ya? Entonces, imagínense que este procedimiento sumar sea más complicado que esto. Básicamente, el proceso, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a encapsular, lo vamos a poner como que en una cajita que tiene nombre, que tiene un conjunto de entradas permitidas y que te va a generar salidas correctas, ¿ya? Lo que está adentro, el procedimiento, fíjense, lo que está adentro para nosotros por el momento es transparente, ¿ya? A eso se llama abstraer también, fíjense. Entonces, ¿qué habíamos sabido abstraer? Y ustedes ya saben hacer bien, saben abstraer datos a través de las variables. ¿Qué saben abstraer? Saben abstraer procedimiento en programación orientada a objetos a través de los métodos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le pido a un objeto, por ejemplo, objeto, y este es mi objeto, ¿recuerdan de las transparencias que les había mostrado al principio? Gato, ¿no es cierto? Este gato, fíjense, también es una abstracción, ¿cierto? Va a ser una abstracción y una representación. Y si yo observo al gato, este gato me va a dejar ver, entre comillas, ya me va a dejar ver lo que le interesa que nosotros veamos del gato. Y hay otras cosas que van a estar aquí detrás, digamos, que van a estar muy ocultas. ¿De acuerdo? Y esto me permite tener una buena representación del gato, ¿ya? De todas maneras, eso es abstracción. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros ya sabemos hacer desde intro a la programa? Sabemos representar, sabemos abstraer, ¿de acuerdo? A distintos niveles. Lo primero que hemos abstraído en intro a la programa es el dato. Lo segundo que hemos abstraído en intro a la programa es el proceso, ¿cierto? Le hemos dado nombre, ¿no ve? Y lo siguiente que hemos abstraído en intro a la programa, ¿qué cosa ha sido? El objeto. ¿De acuerdo? Esas cosas me permiten representar. Ok, ¿cómo podemos hacer esta abstracción? Por ejemplo, hablaremos de un proceso. ¿Cómo es que este método en muchas ocasiones suele ser útil? Los métodos tienen utilidad, obviamente. ¿Por qué? Porque un método o un proceso, fíjense, lo que hace es abstraer este conjunto de instrucciones que me hacen algo. Entonces, cada que yo use el método, estoy utilizando este conjunto de instrucciones, ¿ya? Ahora, es probable que este conjunto de instrucciones me genere distintos resultados dependiendo de los datos que maneja este conjunto de instrucciones. Y a veces esos datos nosotros los tenemos acá, ¿ya? Como datos de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿qué es lo que me permite hacer? Mi proceso a veces se vuelve más poderoso si es que yo le digo que este proceso va a funcionar para cualquier dato A, para cualquier dato B que cumpla alguna condición.
¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos parametrizando. Ya, esto es interacción. Estamos interactuando con este proceso para este escenario particular y vamos a reusar este conjunto de instrucciones. Entonces, el hacer estos procesos y darles nominación tiene varias ventajas, ¿no? Uno es claridad y otro es reusar. Este conjunto de instrucciones me he dado cuenta que la estoy utilizando más de una vez, entonces lo pondremos en un procesito. Y en vez de estar escribiendo control copy, control paste este conjunto de instrucciones, yo le digo M para esta situación, M para esta situación, M para esta situación y debería funcionar. ¿Ya? Eso es completamente posible. Y algo que es interesante. A ver, ¿qué pasaría si nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes ya saben qué es la sobrecarga, ¿no es cierto? Es agarrar un nombre de un proceso, ¿ya? Yo tengo una entrada E1, por ejemplo, y esto se compromete a generarme una salida. Y aquí yo tengo una implementación. Acá mejor, le vamos a poner, acá yo tengo una implementación 1. ¿De acuerdo? Una implementación 1. Yo puedo tener el mismo nombre, fíjense, mismo nombre del proceso, el mismo, ¿ya? Pero puedo tener un conjunto de entradas diferentes y puedo tener también un conjunto de salidas diferentes y puedo tener un conjunto de instrucciones diferentes, ¿ya? Esto se llama sobrecarga dentro de lo que es la programación orientada al objeto. ¿Qué es lo único que tiene igual? Lo único que tiene igual es el nombre, ¿ya? Entonces, esto es igual. ¿Qué son diferentes? O sea, nombre iguales. Ya le digo nombre iguales. ¿Ya? Firma diferentes. ¿De acuerdo? Toda la firma tiene que ser diferente. Y las implementaciones, fíjense, la implementación 1 es diferente a la implementación 2. Entonces, en teoría, la sobrecarga te dice, es la técnica por la cual yo puedo reusar la nominación de un proceso, de un método, bajo distintos contextos y pegarle distintas implementaciones. Eso es sobrecargar. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tenemos algo así? Por ejemplo, yo tengo un proceso cuyo nombre es este, tengo una entrada que es esta, y yo tengo la implementación esta, ¿de acuerdo? Pero yo tengo un otro proceso cuyo nombre es este, ya su entrada es esta, y su implementación es la misma, fíjense. ¿Ya? Entonces, en este caso, probablemente la sobrecarga no es interesante porque la sobrecarga te dice es pegarle distinta implementación al proceso, ¿ya? Al método en distinto contexto. Ya, eso te dice la sobrecarga. Contexto en este aspecto se considera las entradas y las salidas y eso te da un contexto de ejecución del proceso. En este caso, si ustedes observan, si la implementación de aquí y la implementación de aquí son la misma, entonces no es verdad que estoy rehusando el nombre para pegarle distintas implementaciones. A ver, vamos a hacer el ejemplo más clásico que suelo utilizar acá. Por ejemplo, nosotros podemos hacer esto, ¿no es cierto? Podemos sumar dos números, ¿correcto? Mi clásico ejemplo de la suma. Y mi implementación, fíjense qué cosa es A más B, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que también se puede sumar, ¿ya? Esto, ¿correcto? Que tengo distintas entradas A, doble B, ¿no? Esas son distintas entradas y te puedo responder la implementación es esta.
¿cierto? Vamos un poco más allá. Y le digo, bueno, fíjense, vamos a agarrar y le digo, quiero sumar. Claro que en las cadenas esto no es tan sumar, esto es concatenar, ¿correcto? Entonces yo puedo tener string A, string B, ¿cierto? ¿Y esto qué me va a devolver? Esto me va a devolver A más B. En este caso, si ustedes observan, las entradas de estos tres procesos, esto ahorita calificaría como sobrecarga. ¿Ya? Si compiláramos, esto vendría a ser una sobrecarga. Pero es una sobrecarga, fíjense, medio rara, porque es como que un cañón para matar una hormiga. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque en la sobrecarga te dice es la técnica por la cual tú puedes pegar más de una distinta implementación a un proceso. En este caso, fíjense, la implementación es la misma, ¿correcto? Si nosotros observamos, parcialmente los contextos de entrada son los mismos. Fíjense que se necesitan los datos de entrada, ¿correcto? Que son diferentes, sí, mis contextos de salida, ya son diferentes. Acá también, ¿qué son diferentes? Por eso decía parcialmente iguales. ¿Qué son diferentes? Si bien es cierto, todos tienen dos parámetros, ¿cuál es la diferencia? Es el tipo. ¿Ven? Hemos abstraído aquí el dato. Acá estamos abstrayendo la instrucción, que me estoy dando cuenta que es la misma. Entonces, fíjense, yo tengo que hacer 3 sumarios. Sería interesante si yo pudiera abstraer, fíjense, si todo esto lo pudiera abstraer en un solo proceso, porque aparentemente son similares. Entonces, ¿qué es lo similar? Todos se llaman sumar, ¿ya? Todos reciben un A, todos reciben un B. ¿Y qué tienen de similar? Esto es lo más importante, ¿de acuerdo? La implementación, fíjense, es similar. No existe distinta implementación para resolver este problema. ¿Qué es lo único que tenemos diferente en estos 3 procesos? Vendría a ser el tipo de datos, ¿no es cierto? Aquí son enteros, aquí son dobles y aquí son string. Pero si yo observo, si tengo 2 enteros, retorno un entero. Si tengo 2 reales, retorno un real. Si tengo cadenas, ¿qué retornamos? Cadenas. Entonces la pregunta es, yo ya sé abstraer datos. Yo ya sé abstraer el nombre o el proceso a través de un nombre. ¿Será posible que yo pueda abstraer el tipo? Es la pregunta y la respuesta es sí. ¿Qué tal si nosotros aquí le ponemos una abstracción de tipo? ¿Cierto? Y yo le digo, bueno, vamos a tener un proceso que se llame sumar. Va a recibir 2 datos, A, B. Y su implementación es común, es A más B. ¿Ya? Pero a ver, ¿cuál es la diferencia? Que aparte de abstraer los datos, nosotros vamos a parametrizar el tipo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué estamos queriendo hacer? Estamos queriendo parametrizar el tipo también. ¿Sí? Estamos parametrizando, estamos abstrayendo el tipo de dato. ¿Correcto? En cambio acá, fíjense con esto que tenemos aquí, ¿esto qué cosa es? Esto es parametrizar el dato. Ya estamos abstrayendo, ¿de acuerdo? El dato. ¿Correcto? SA, SB, ¿qué es? Es parametrizar el dato. Y esto, fíjense que tenemos aquí, este sumar, fíjense, eso es abstraer el método o el procedimiento o el proceso, ¿ya? A esto se llama representar, abstraer el proceso, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso se llama, ¿sí? Abstraer el proceso. Entonces, cuando nosotros decimos sumar,
Estamos utilizando este conjunto de instrucciones. Disculpen, chicos. Iván, disculpen, muchachos, un ratito, ¿ya? Disculpen, chicos, estoy un cachito controlando otras cosas. Bien, entonces, esto sería súper interesante, ¿correcto? En este caso, yo ya no tendría que escribir, fíjense, estos 3 procesos. Ya no. ¿Cuántos procesos escribimos que se llamen sumar? 1. ¿Ya? Y aquí vamos a parametrizar todo, ¿correcto? Parametrizamos todo. Esto es posible, sí, solamente sí. Nosotros tenemos clases que son genéricas, ¿ya? Entonces aquí yo puedo decir, el responsable de sumar es un objeto sumador, ¿ya? Entonces, ¿qué sabe hacer por excelencia? Sabe sumar. ¿Qué va a recibir como datos? Va a recibir 2 datos, A y B, ¿ya? ¿Y su procedimiento qué cosa es? Su procedimiento es A más B. ¿Correcto? Ese es su procedimiento, ¿sí? Y le vamos a decir que este procedimiento lo vamos a hacer o lo vamos a parametrizar. Vamos a parametrizar tipo y se compromete a generarme un T de resultado. Y si es un sumador, entonces probablemente su prestación de servicio por excelencia va a ser sumar. Objeto de clase sumador le vamos a decir que es un genérico. ¿Qué significa? Que puede parametrizar el dominio de valores sobre los cuales este sumador sabe sumar, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando definimos la clase sumador, aquí le estamos diciendo que este sumador va a tener como parámetro el tipo de dato, ¿ya? Eso va a tener como parámetro. ¿Qué va a tener como parámetro? AT, ¿ya? Y siempre se pone entre menor y mayor. Y una vez que nosotros tenemos eso, mi sumador que sabe hacer sumar. Por lo tanto, ¿cómo podemos utilizar este sumador? Yo puedo tener en alguna otra oportunidad, fíjense, yo le digo, vamos a tener un objeto de clase sumador que se especialice en ser un sumador de objetos de clase cadena. Y va a ser un sumador de cadenas, ¿ya? Lo construimos, ¿cierto? Esto ustedes ya saben usar, ¿correcto? Esto ya no es algo desconocido para ustedes. ¿Dónde hemos utilizado esto? En los array list, ¿correcto? Acabamos de construir mi objeto sumador SS, pero SS, fíjense, es un sumador especializado en el ámbito de las cadenas. Por lo tanto, si yo le digo ss.sumar, ¿cierto? Yo le puedo mandar aquí, hola, mundo, ¿correcto? Y me lo va a sumar, ¿cierto? Pero si yo quisiera sumar en un ámbito de enteros, entonces, ¿qué hacemos? Nos construimos otra instancia, otro objeto de clase sumador que ya va a estar trabajando en un ámbito restringido por el tipo de datos entero, ¿cierto? Entonces, cuando yo a SI, fíjense que es también un sumador, le digo sumar y le mando 3 y 5, va a sumar bien, ¿correcto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, estamos reusando la clase.
ya que eso es normal. Estamos construyendo más de un objeto de esa naturaleza, de la clase sumador. Pero aparte de tener esa posibilidad de instanciar más objetos, estamos parametrizando el ámbito de acción de este objeto. ¿De acuerdo? Estamos parametrizando tipo. Estoy utilizando el sumar de estos objetos. Y no es verdad que cuando mi objeto trabaja en cadenas, tengo que cambiarle el método sumar. Y tampoco es verdad que cuando mi objeto trabaja en un ámbito de enteros, tengo que cambiarle mi método sumar. El método sumar es el mismo. ¿Ya? Entonces, completamente válido, fíjense. A eso se llama genérica. ¿Ya? Entonces, una genérica que me permite, o cómo se obtiene una genérica, se obtiene a través de la parametrización, ¿de qué? Del tipo, ¿ya? De datos. O sea, ¿esto qué me permite? Me permite utilizar, fíjense, este sumador. Puedo utilizar este sumador en distintos dominios, ¿ya? En diferentes dominios de datos, ¿ya? O contextos de problemas también se llama. Muy poderoso a la hora de programar. ¿Comprendido? ¿Alguna consulta, chicos? Ok, ya sabemos parametrizar o ya sabemos, bueno, básicamente, Ever, ¿qué les estoy diciendo? Podemos abstraer, fíjense, podemos abstraer datos, podemos abstraer procesos, podemos abstraer tipo. ¿Ya? Entonces, esto es sumamente interesante. ¿Ya? Cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, que este proceso sumar se resuelva de este modo, independientemente del tipo de dato que se reciba, no estamos hablando del dato, fíjate, estamos hablando del tipo de dato. Entonces es interesante parametrizar el tipo. En vez de estar escribiendo esto, ¿no es cierto? Mi sumador, escribir 3 sumares. ¿Ya? Una opción es que mi objeto de clase o mi clase sumador defina 3 métodos sumar. Y dependiendo de qué es lo que le mandas, entonces utilizaría uno de los 3. Esa es una opción. La otra opción es escribir solo un proceso sumar. Fíjense, solo uno. ¿Ya? Porque inclusive aquí la implementación de los sumares son iguales. Entonces, probablemente no tiene sentido que escriba 3 de estos sumar porque la implementación no es diferente. Ya, la sobrecarga es interesante cuando la implementación suele ser diferente. En este caso, mi sobrecarga no es interesante porque la implementación es igual. Entonces, como todos sabemos generalizar, sería súper que nosotros podamos agarrar la implementación de este sumar, por ejemplo ¿ya? Agarrar el nombre, agarrar los datos y poderlo poner en un solo proceso, ya no 3, sino 1. ¿Qué es lo único que hace la diferencia entre este? Son los tipos de datos que recibimos, porque luego la cantidad, la significancia de los parámetros, la implementación de los procesos es la misma, ¿ya? Lo que difiere entonces es el tipo de regreso y es el tipo de dato que vas a ingresar. Entonces, en ese caso, si nosotros pudiéramos abstraer, fíjense, el tipo de dato, representar el tipo de dato de forma abstracta, o sea, T que representa a algún
tipo de dato. ¿Cuál? No sé, pero representa algún tipo de dato, ¿cierto? Si A es de algún tipo de dato, B es de algún tipo de dato, ¿qué me comprometo a generarte? Un resultado de ese tipo de dato. ¿Y cómo es el procedimiento estándar? El procedimiento estándar común es A más B. Esto sería súper correcto si se puede hacer. Y resulta que en programación sí es posible hacer y en programación orientada a objetos sí se puede hacer mucho más. En el entendido de que todo proceso, fíjense, no suele estar fuera de un objeto, por eso se llama programación orientada a objetos, porque los objetos son los responsables de hacer los procedimientos, ¿cierto? Los objetos tienen procedimientos estándares para hacer algo. Entonces, este proceso sumar, ¿dónde debería estar? Debería estar cualificando, debería estar caracterizando a un objeto sumador. Si es que la característica funcional es sumar, entonces, ¿quiénes deberían saber sumar? Los sumadores, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, estamos definiendo un tipo de objeto sumador que va a ser genérico, que sabe sumar independiente o para un conjunto muy interesante de tipos de datos. Y entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner parámetro de tipo, ¿de acuerdo? Abstraemos el tipo. Eso es. Y este es el modo de usar. Fíjense, cuando nosotros construimos un objeto particular de la clase sumador, en momento de construcción, yo tengo que decirle que este objeto va a trabajar con parámetros o con este tipo de dato. ¿Con qué tipo? Con string. Entonces, este string, fíjense, SAS va a venir a ocupar el lugar de T para este objeto. Entonces, T en este uso de sumador, fíjense qué valor va a asumir en esta ocasión. Cuando nosotros usemos la clase sumador aquí para construir este SS, entonces este T, ¿qué valor está asumiendo? Está asumiendo string, ¿correcto? Entonces, donde encuentre T, entre comillas, ¿no ves? Se va a reemplazar por string y por string. Para este objeto, fíjense, para este objeto SS. Entonces, si a SS le digo sumar, este va a venir a este proceso, ¿correcto? Sumar. Y obviamente, ¿qué espera como dato de entrada? Un string. ¿Qué espera como dato de entrada? Un string. ¿Y qué se compromete a generarme como dato de salida? Un string. ¿Ya? Pero en esta otra ocasión, fíjense, cuando nosotros construimos SI, ¿ya? Estamos utilizando de nuevo el sumador. Cuando nosotros construimos SI, le estamos mandando como parámetro, esta es una nueva instancia, ¿cierto? Entonces, en este nuevo uso del sumador, este T, fíjense, ¿con qué se va a definir? Con integer. Pero esto va a suceder ¿para cuándo? Para este objeto SI. No le afecta al objeto SS. El objeto SS ya tiene, fíjense, parametrizado el tipo. Y su tipo está parametrizado y está funcionando con puro string. Pero cuando yo venga a hacer un objeto SI cuyo parámetro de tipo es integer, entonces este T en este uso, ¿de acuerdo? ¿Qué va a asumir? Va a asumir el valor de integer. Por lo tanto, este T es integer para la facción verde. Este es integer. Este es integer. ¿Correcto? Entonces, cuando yo a este objeto verde, ¿cierto? Yo le pida sumar, ¿sí? Va a venir a este mismo proceso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este ya esté esperando un entero, ya esté esperando un entero, y este que me va a generar como resultado también un entero. ¿De acuerdo? Eso es importante. A eso se llama genéricas. Estamos haciendo una clase de objetos. Fíjense, sumador entonces es una clase de objetos
que permite instanciar distintos objetos. Eso es normal, eso es la propiedad de una clase. Pero además de instanciar objetos de esta clase, le permite a cada objeto definir el dominio de valores sobre el cual el objeto va a trabajar. ¿Ya? ¿Y a través de qué lo hace? A través de estos parámetros. ¿Ya? Este es un parámetro de tipo formal. Este sería un parámetro de tipo actual. ¿De acuerdo? Ok. Con esto estaríamos terminando la clase. Como les he dicho, ustedes ya saben utilizar lo que es genéricas. ¿Dónde utilizan genéricas? En el array list. Lo que vamos a aprender ahora es a hacer genéricas. Vamos a definir nuestros propios tipos de objetos y en ocasiones van a ser genéricos. Muy bien, jóvenes, nos vemos la próxima. Hasta luego.